Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un vivo, un programa para ustedes con la licenciada Claudia De Vito, que espérenme que ya va a aparecer. Con Claudia trabajamos hace mucho tiempo y hoy proponemos, ahí estás. A ver, Clau, vemos, no te vemos a vos, ahí está, ahora sí te vemos. Ahí está, Ahora sí, ahí Clau. está. Bueno, Clau, empezamos este vamos a decir así, un ratito con la gente para contarles que estamos proponiendo encuentros mensuales con familiares de personas con discapacidad. Pero queremos aprovechar para contarles quiénes somos y por qué queremos estar coordinando este tipo de talleres. ¿Querés, Dale. querés empezar vos? Y bueno, empezamos presentándonos. Perdonen que se complicó para entrar hoy en el vivo. Es mi primera experiencia en esto, así que estamos conociendo también esta tecnología que hoy nos brinda. Este, bueno, la idea es conocernos, así que un poco voy a presentarles a quienes no conocen, a quien me acompaña hoy en este vivo, que es la licenciada Ivana Ruggini, que es licenciada en Ciencias de la Educación, además acompañante terapéutico, además terapeuta holística, con terapias complementarias, con otras herramientas, siempre para ayudar tanto a las personas de manera individual como también de manera grupal, ¿no? ¿Es así? Exactamente. Bueno, y tengo el gusto de estar con De Vito, con Claudia De Vito, que es psicóloga, es licenciada en psicología, que sabe tanto de discapacidad, sabe tanto de cómo contener, de cómo guiar a estos padres y familiares que necesitan una orientación para sí mismos y para ayudar a esa persona que están ayudando, criando, educando. Así que tu recorrido con la discapacidad, ¿cuál fue? A ver, Clau. Bueno, sí, mi recorrido empezó hace más de 30 años y bueno, ahí es donde también nos conocimos con Ivana, en una institución donde se trabajaba en un equipo excelente, interdisciplinario, y que, bueno, trabajábamos con una población de chicos con discapacidad mentales. Y, y bueno, y una de las primeras cosas que a mí se me ocurrió, porque hace más de 30 años también estaba recién recibida, recién haciendo la formación en psicoanálisis, se me ocurrió esto, ¿no? Empezar a armar dentro de la institución distintos espacios para las familias, para los familiares de personas con discapacidad. En ese momento era quienes traían al, a la institución, a sus terapias, traían los papás, las mamás, sobre todo las mamás, acompañaban a sus hijos a las terapias y entonces en algunos momentos armábamos estos distintos dispositivos grupales, además de trabajar con la clínica de atención a las personas con discapacidad y bueno, y después, bueno, con clínicas sobre todo de niños y jóvenes, ¿no? Tanto en esta institución como, bueno, actualmente en la que nos encontramos, que es el consultorio terapéutico interdisciplinario, que también tengo el honor de contar como parte del equipo Ivana y un excelente equipo de terapeutas interdisciplinarios, donde nos abocamos a la clínica de trabajo con los niños y jóvenes con discapacidad también mentales, ¿no? Pero bueno, esta es como la presentación de donde nos conocimos y en donde estamos ahora. De aquella institución ahora formamos parte de este consultorio interdisciplinario que está en Villaluro, en Ciudad de Buenos Aires, que hay un equipo hermoso, psicopedagogas, fonoaudiólogas, otras psicólogas, bueno, hay un equipo divino donde se abordan estas problemáticas de una manera interdisciplinariamente muy bien, muy mancomunadamente. Bueno, y ahí también podemos empezar a cómo eran nuestros comienzos y tus comienzos en la otra institución, con padres, con familiares, qué hacías, y después me acople yo.
vos ya estabas trabajando y después me acoplé yo. ¿Qué hacías en la otra institución hace 30 años? ¿Cómo trabajabas? Y hace 30 años, si nos ubicamos en tiempo y espacio, ¿no? Lo que era la sociedad en esa época y cómo llegaban, ¿no? A la institución los padres muy, muy desorientados, con muy poca digamos, saber acerca de lo que les estaba pasando. Así que armamos grupos de reflexión en ese momento, grupos que arrancaron con, a lo mejor con mínimas charlas, pero luego terminó y devino en grupos de reflexión que se mantuvieron por muchos años, donde, bueno, abríamos espacios para poder hablar. Ya eso era un montón, poder hablar de lo que les pasaba, del quehacer. De hecho, muchos trabajos que después presenté en congresos y jornadas tenían que ver con el quehacer de padres con chicos con discapacidad, ¿no? Un poco ese era el título. Y bueno, y ahí aparecían muchas preguntas, mucha incertidumbre, y abrimos esos espacios con la pregunta de padres que nos hicieron, a los que coordinábamos y al resto de los padres, bueno, ¿qué va a pasar, no? Cuando los chicos, cuando los padres crezcan y ya no estén, qué iba a pasar con sus hijos, ¿no? Así que arrancamos con un, ¿Eso? así, con un, eh, insisto, 30 años atrás, fue muy fuerte escuchar eso y poder acompañar y poder empezar a meternos en el mundo de lo que tenía que ver con la discapacidad. Hablamos de un momento donde no había una ley eh, para las personas con discapacidad como hay hoy, que los agrupa y los contiene, y hay tratamientos donde pueden acceder específicos, especializados para las personas que tengan alguna de estas problemáticas. Así que bueno, ayudábamos, acompañábamos, apoyábamos, sobre todo desde la escucha. Creo que esto, el sentirse escuchados por un otro, fue algo muy importante. Había padres que en ese momento ni siquiera sacaban a la calle a sus hijos. Así que bueno, mucho dolor, mucha angustia, y bueno, y esos espacios realmente después devinieron en grupo de personas de amistad, ¿no? Como que después de tantos años de caminar juntos, y de escucharse y de apoyarse, que eso después trascendió, ¿no? Estos grupos de reflexión trascendió la institución, trascendió las puertas, ¿no? Que bueno, eso, así empezamos. En el 2007, hace mucho también, muchos años, ahí me acoplo yo. Sí, Que exacto. con una formación académica como acompañante terapéutico licenciado en educación, pero con una mirada, vamos a decir, holística, espiritual. Y me recibiste muy bien, Debito. Me recibiste excelentemente bien. ¿A qué se debe? ¿Por qué no es tan típico? A ver, ¿a qué se debe? Que Bueno, recibas y que quieras. se debe a que siempre me parece que estuve en la búsqueda de las herramientas que teníamos a mano para ayudar a la gente, ¿no? Y para que encuentren su bienestar, su tranquilidad, para que se sientan acompañados. Y bueno, a mí me parece que todas estas herramientas, ¿no? Y ahora te pregunto un poco a vos, ¿no? Porque vos tenés otras herramientas que no tenemos los psicólogos convencionales ni los psicoanalistas. Nuestra herramienta es la palabra, eh, y en cambio vos tenés otras herramientas que son estas terapéuticas holísticas que haces, que tienen que ver con, ¿no? Con todo el ser de la persona, y me parecía interesante porque, bueno, abarcás un poco más y llegás un poco más a la gente. Por eso le decís terapias complementarias también, ¿no? No alternativas. No alternativas, porque alternativas implica un camino u otro. ¿Cuál optás? Y complementaria es lo académico, lo alopático, por supuesto que sirve. La medicina tradicional, por supuesto que es la base. Pero todas las demás aristas se miran desde lo espiritual. Entonces, sí, eso es lo que sumo.
Lo académico sí, la formación está. El paso por la Universidad de Buenos Aires, amada, está. Ahora le sumamos con todo el recorrido, con todo lo que hemos, y sigo, ¿no? Uno sigue estudiando de por vida, tomando herramientas, que es Reiki, ejercicios de meditación, relajación, para el autoconocimiento. Y ahí nos vamos adentrando a lo que estamos ofreciendo, siempre, en aquella institución, en esta que conformamos en el consultorio de Villaluro, en el consultorio terapéutico interdisciplinario. Lo que hacemos es orientar, por supuesto, vos y yo, y también sumar distintas técnicas y maneras, dispositivos para que la persona que cuida, que educa, que cría, esté en eje, no se pierda ni en las obligaciones, ni en la tristeza, ni en la desazón, que sea persona, que tenga vida propia para dar lo mejor a esa otra persona que depende de ella. Entonces, no siempre se contiene del todo con la palabra, porque a veces la palabra ya uno no ni la escucha. Vamos a otras técnicas, que es una imposición de manos, que es un ejercicio de visualización para que la persona pueda verse en ese futuro o pueda verse en ese pasado que perdió, que pasó, que ya no es, que añora, que quiere y que se puede tener hoy. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, que hemos hecho, sumando lo académico, lo espiritual. Claro, porque bueno, un poco eso, ¿no? En lo grupal, entiendo que todo esto lo haces de manera individual, pero en lo grupal, bueno, estábamos las dos, ¿no? En nuestra práctica es terapeuta y coterapeuta. Bueno, acá trabajábamos las dos juntas y cada una con su impronta, cada una con su lectura de lo sucedido, ¿no? Entonces, esto que vos decís, la palabra cuando la trabajaba en aquel entonces, la hacíamos correr y la verdad es que iban para atrás, iban para adelante, ¿no? Pero a veces esto que vos decís, ¿no? ¿Cómo sería en el grupo? ¿Cómo vos lo pensás o lo hacés en el grupo? A través de estas técnicas, decís. También. A ver, un dispositivo que hemos hecho, vamos a dar un ejemplo. A lo práctico. Un dispositivo, algún video, y entonces juntos vemos y damos el espacio para que todos puedan hablar, porque lo que queremos es que todos se escuchen, pero que todos puedan animarse a contar su perspectiva, cómo lo vivieron, qué pasó, qué ven en el mismo video que ven todos, pero seguramente van a detenerse en otra situación, en otra emoción, en algo que los refleje. Bueno, ahí vamos viendo cuál es el dolor, qué es lo que necesita sanar internamente de la persona, no solo de papá, de mamá, de hermano. Bueno, y ahí es donde, o con una imposición de manos, o con la explicación de lo que es un color y que los colores tienen virtudes, qué color puede usar, de qué ropa puede ponerse para que se potencie, esté mejor, esté más equilibrado. Un ejemplo. Y vamos más a lo académico también, porque es una mezcla, no se crean que esto es todo el tiempo meditación. No. Hemos hecho distintos talleres, Clau, vos recordame, uno, por ejemplo, que era ver claramente la distinción de integración e inclusión. Dos conceptos en boga, pero que se mezclan. Pero que, claro. Y no son lo mismo. No es lo mismo, exactamente. Integrar es, te permito estar en mi aula, te permito venir a mi casa. Podés, pero no te doy pelota. Incluir es ser parte absolutamente de la dinámica, de esa comida, de ese encuentro familiar, de donde estemos, estás incluido. ¿Ven la diferencia, no? Sí, podés usar el mismo lugar. Cada uno está en la suya. Quizás eso, ¿no? Justamente en estos espacios uno puede darse más libremente a hablar de estas cuestiones y qué podemos hacer nosotros, ¿no? Para modificar y en algunas cuestiones, en vez de integrar, tratar de incluir, ¿no? O en donde no estamos incluyendo y solo estamos integrando, ¿no? ¿Qué le pasa a ese niño joven que tiene esta problemática dentro de esta familia, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, siempre digo, ¿no? Que lo bueno de lo
de lo grupal, que a lo mejor no es una terapia, ¿no? Como cuando van a verte a vos o cuando vienen a verme a mí por una consulta particular o por una demanda o por una sintomatología o por una crisis familiar. Sí, me parece que en lo grupal se puede hablar de estas cuestiones, se puede escuchar la situación de otro y podemos sacar como reflexiones acerca de estas cosas, ¿no? Y esto pasa dentro de la dinámica grupal, ¿no? Que es muy distinta a las personas que, bueno, siempre decimos, ¿no? Como vos decís, lo académico, lo formal es necesario, siempre está, y que puedan ir al psicólogo, que puedan hacer todos los tratamientos que requieran, que después complementen con estos espacios o que se complementen con este tipo de terapias, pero lo fundamental me parece acá es que nosotros hemos visto en el tiempo, con este tipo de abordajes, es que hubo cambios y a la gente la modificó, la acompañó y la ayudó, ¿no? No sé si vos te acordás algún ejemplo, pero digamos, ¿no? De aquellos encuentros que hemos tenido. Un ejemplo era una vez que hablamos de apoyos, porque los familiares están acostumbrados, están estructurados, o se acomodan a que su hijo, su hermano, su sobrino necesita algo, un ambiente en especial, o una alimentación en especial, o un ambiente determinado, poca luz, mucha luz, bueno, y se quedan ahí, es como que se amesetan, y no ven que el tiempo cambia, y el chico y la familia necesita otra cosa. Ejemplo, y ahí vamos con el concepto de apoyos. Apoyos es toda aquella cuestión, elemento, situación, algo que necesite para una vida plena esa persona. Y a veces necesita anteojos y no nos damos cuenta que ella no ve bien. A veces ahora necesita un bastón y no nos damos cuenta que necesita ya una ayuda. Y a veces necesita, ya no es suficiente con nuestra compañía como familia, necesita un acompañante terapéutico en casa, adentro de casa. ¿Pero cómo? Si estoy yo. Pero bueno, en el grupo, escuchando las historias de otros y cómo les fue con un acompañante terapéutico en casa, vamos abriéndonos, masajeando esa cabeza para abrirnos a la posibilidad de que tal vez es verdad, ya mi compañía no es suficiente, o ya mi compañía necesita un poquito de mí para estar conmigo. Y que ese hijo, ese familiar, esté con otra persona, estimulado, cuidado y mejor. Esto, ¿cómo podemos ayornarnos? Y eso, no solo esta actualización de la situación, la traemos a los talleres, nosotras como coordinadoras, sino las otras familias que ya atravesaron estos muros. Estas experiencias, ¿no? Pasaron por esa experiencia y es en el contar en un grupo esa experiencia donde, como vos decís, se abre un poco en la mente estas cuestiones y bueno, las podemos dar a jugar, ¿no? Como fue. Recuerdo estos casos que se vivenciaron, los que pasamos mucho en épocas de pandemia, ¿no? Haciendo un poco de historia también, nos pasamos una pandemia donde cómo abordábamos estas cosas y cada uno quedó en aislamiento, por lo tanto estos padres, madres que venían a la institución y se encontraban y charlaban y hacían estos grupos, de golpe no vinieron más. Y bueno, ahí fue cuando se nos ocurrió llegar a través de la pantalla, ¿no? A estos papás y tratando de pasar estos obstáculos que eran bastante distintos, nuevos para todos, bueno, pudimos hacer Zoom, pudimos hacer Meet, donde se reunían a través de la pantalla con distintos dispositivos y podíamos hablar de lo que estaba pasando en ese momento. Y una de las cosas que pasaba era eso, ¿no? Que los chicos quedaron adentro con sus padres, sin terapias, sin poder llegar a los terapeutas o virtualmente. Entonces, bueno, necesitaban este espacio de poder escucharnos nuevamente y de escucharse ellos. Así que ahí fuimos con la virtualidad, ¿no? Y una aclaración, que cuando empezábamos a proponer estos talleres virtuales y hacíamos la convocatoria de manera telefónica y el ¿cómo estás? Y enseguida contestaban por ese familiar, no como es,
estaba la persona que contestaba, esa mamá, ese papá, ese hermano, ese tío, no contestaba. No, 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 yo estoy preguntando cómo estás vos. Ven cómo nos perdemos en el cuidado, nos perdemos en la obligación, en la responsabilidad, que es verdad que hay que hacerlo, pero estos talleres o esta mirada que tenemos con Clau es para rescatar a esa persona que se está perdiendo de sí misma. Entonces, es volver, ¿cómo estás vos? Y sí, y con esto que le está pasando a este familiar, ¿cómo estás? Pero ¿cómo estás vos? Porque sí, y ahí encontraron un poco esto de los apoyos, ¿no? Ahí llegó el acompañante terapéutico a la casa, me acuerdo, ¿no? Que ahí fueron donde se empezaron a abrir estas cuestiones y estas posibilidades, y bueno, un poco saliendo de la pandemia, ahí empezaron a ir los apoyos a domicilio, ¿no? Pero bueno, sí digo, ¿no? Esto interesante de que, bueno, ahí por lo menos llegamos a través de la pantalla a acompañar y a orientar otra vez, ¿no? Porque también ahí había que orientar qué hacemos con esto que nos está pasando, ¿no? Y ser escuchados, como vos decías, ¿no? Nuevamente. Otro encuentro fue con respecto a la salud. Tirábamos temas, a veces eran videos, a veces eran textos, tirábamos temas. Y otro tema fue la salud. ¿Cómo estamos de salud? Para los familiares. Cri, 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 cri. Hacían agua. ¿Qué es eso? ¿Que yo tengo que ir al médico por mí? Necesito un chequeo yo, pero si mi familiar está bien al día, con las vacunas al día. No, no. ¿Te acordás? Era Sí. una sorpresa lo que estábamos preguntando. Una sorpresa. Porque era algo, una actividad para el familiar. Claro. Siempre obviamente, es no la prioridad, como se dice, pero bueno, es esto, como decías vos, que también, ¿no? Tu metida es esta explicación tan básica a veces, pero tan linda como vos la explicás, ¿no? En esto, ¿no? De lo sencillo, en esto del autoconocimiento. En psicología a lo mejor llamamos, bueno, algo de la psiquis, de la emoción, ¿no? De cómo trabajar todo esto. Esto es un poco empezar a conocernos o empezar a registrar. Yo creo que ni conocer, empezar a registrar, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa en la mente? ¿Qué nos pasa en el cuerpo? Esto aprendí de vos y estas son ayudas para el otro, ¿no? Empezar a registrarnos qué nos pasa y a partir de ahí pedir ayuda o que alguien nos escuche o que alguien nos oriente o que alguien nos haga una consulta y entonces, bueno, ahí se empiezan a abrir otras cosas, ¿no? Y en una dinámica grupal, como decimos siempre, lo lindo de todo esto es que se van armando como lazos, ¿no? Esto que decíamos de haciendo historia, tengo un datito de color entre la virtualidad de hoy en día y lo que pasaba hace 30 años atrás, que bueno, con la presentación de trabajos y trabajando en la clínica de discapacidad, llevamos trabajos a Cuba y fuimos a un congreso en el Hospital Psiquiátrico de Cuba, en La Habana, y además de lo rico... No estoy con vos en esta oportunidad. Pasaron muchos años, Ivana. Y ahí fuimos y presentamos este trabajo de los padres y bueno, además de la particularidad, ¿no? del país, lo que pudimos hacer es ir a otros centros donde había otros padres y armar lazos, ¿no? Entre padres de allá, de un país como Cuba, y padres de acá, de lo que estaban pasando en el mismo tiempo, ¿no? Y después se hicieron una suerte de intercambio, llevamos cartas de allá, trajimos también de Cuba para que ellos vean, y después se quedaron con el intercambio. Entonces, mirá cómo llegó el lazo, ¿no? Y lo que hacía un padre de allá con un chiquito, a lo mejor con síndrome de Down, a lo que hacía un padre acá con un chiquito con síndrome de Down, qué le pasaba, qué sentían, y hablaban de eso, ¿no? Por suerte rescatamos esas cartas a través de una mamá, y hablaban de esas cosas, de lo que le pasaba a ellas como papá. Ya no hablaban tanto del niño que lo llevaban, ¿no? Bueno, nada, esto me parecía un dato de color porque hablábamos de cartas escritas, manuscritas, ni siquiera mail, ¿no? Eso pasaba en esa época y fue muy enriquecedor
saberse que en otro país también estaban pasando por situaciones muy similares, ¿no? Y esto nos dio pie a pensar en volver a la virtualidad, porque a lo mejor en esto hoy podemos acceder a familiares que no están ni siquiera en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Están en otra provincia, en otro país, y bueno, siempre el escuchar a otros para mí es muy enriquecedor y armar lazos, ¿no? De todos sentidos, en todos sentidos, todos los sentidos. Ahí está. Ahí está. Esta es encontrarnos una vez por mes, que el grupo se va a ir armando, así que si sos mamá, papá, tío, abuelo, a ver, o estás interesado, tenés un vecinito con algún problema y realmente necesitas orientación, qué se espera, cuál es el pronóstico, a qué me tengo que atener, estas preguntas, ¿qué va a pasar cuando yo no esté? Pero así empezó en el taller de reflexión de Vito hace muchos años, pero sigue vigente. Y otras preguntas, ¿qué puedo hacer? ¿O hay un problema? ¿No quiere tomar medicación? Bueno, estas cuestiones se pueden traer al taller perfectamente. Sí, Y la de nuestras coordinadoras y también de estos familiares que conformarán el grupo y que ayudarán en la práctica, lo pragmático. Bueno, yo hice esto para esa a mí me situación. ayudó esto, ¿no? A mí me sirvió tal cosa. Sí, y esta particularidad de este momento en el que queremos traer esta apuesta de este grupo, es que no tiene por qué ser como hacíamos en otro momento, todas las semanas. Bueno, no lo vamos a hacer una vez por mes, con lo cual pueden venir a ese encuentro y a lo mejor a otro no pueden venir, pero al tercero sí, y bueno, y saber que va a haber un espacio abierto para esto, solo van a tener que confirmarnos o solicitarlo. Después dejaremos, ¿no? Iba los datos en lo que queda grabado para que, bueno, puedan contactarnos y armar ese encuentro puntual, digo, ¿no? A lo mejor se repite, a lo mejor se repite la misma gente, pero a lo mejor no, y en función de eso armaremos también la dinámica. El llamado lo va a sentir esa persona que necesita escuchar a otros en la misma o en similar situación, o que tenga una duda y no sepa dónde volcarla, o que esté desorientada y no tenga idea y ahora cómo se hace con esto nuevo que surgió o por la adolescencia o por un cambio en la patología o por qué pasa con esto, qué puedo hacer, cuáles son las opciones, no me animo a esto. Así que dentro de las cuestiones de crianza, de educación, bueno, del quehacer de padres, como dice Clau, todo eso por supuesto que lo vamos a volcar. Uh-huh. Y a que los familiares que pasaron por lo mismo den su experiencia y es muy valioso, es muy valioso. Aclaraciones. No hay límite de edad, ni del familiar con discapacidad, no es que va a ser un grupo de familiares de chiquitos. No, no. Familiar o, insistimos, decimos familiar, pero hay gente comprometida y no hay un lazo de sangre con esa persona. Bueno, ¿quiere saber? Puede venir. El valor es muy, muy accesible, 12.000 pesos cada encuentro, es justamente para que no sea una barrera lo económico y puedan venir cada vez que tengan ganas, o dudas o ganas de compartir. Y conocer a otra gente, contar con otra gente, eso es entablar lazo, es contar con otra gente, para que en el futuro haya alguien con quien contar, llamémosle que crezca, que se desarrolle una amistad, un lazo. Entonces, no hay límite de edad del familiar con discapacidad, no hay límite de edad de la persona que quiera formar parte de este grupo. Y, ¿qué? No, así es, digo, no hay límites en esto, porque justamente, ¿no? Me quedé pensando en que la virtualidad nos da la posibilidad de que no haya límites y que si están viviendo en otro lado, en otro país, gente que se tuvo que ir y que tiene dudas, porque la realidad es que a lo mejor no tiene el acceso fácil, como bueno, lo tenían cuando estaban acá, bueno, saber que este lugar está y bueno, podemos hacer también lazo ahí con esta gente, ¿no? Que a veces pasa, la gente tiene
que irse a otras provincias o se mudan o se van a otro país y bueno, y quedar sin estos apoyos o sin esta escucha. Hoy la virtualidad nos la permite, así que me parece que esto también suma. Perfecto. Eh, Preguntas, lo que necesiten, estamos a disposición, Tevito y yo. Nosotras siempre, nuestra experiencia mayor fue en salud mental, en discapacidad mental, pero por supuesto, como familiares de personas que necesitan algo más, pueden sumarse. ¿Sí? Tevito, de mi parte, estamos. ¿Algo más? Nada, un placer compartir este pequeño espacio con vos de charla. Podemos seguir por acá, la verdad es que, como vos dijiste, ¿no? Pusimos un valor simbólico más que nada, porque estamos encontrando que en tiempos difíciles como los que estamos pasando, en momentos críticos, sobre todo también para el área de discapacidad, los que sirvió, está bueno hacerlo y repetirlo, y está buenísimo que juntarnos nosotras a trabajar juntas, que nos encanta, nos gusta y me parece que nos ha ido muy bien. Así que es un gran placer poder trabajar con vos y juntarnos. Así que, esto tampoco es común que personas que trabajen en la misma función, en la misma línea, digamos, de abordaje, bueno, permanezcamos tanto tiempo juntas, ¿no? Eso también es un plus, que nos conocemos hace tanto y que tenemos ya una dinámica casi armada, así que bueno, un placer. Así que me parece que esto, que hagamos cosas que nos gusten y que además sirvan, me parece que siempre es bienvenido. Después veremos cuál es la respuesta. Perfecto. Gracias. Gracias a todos los que se fueron sumando y a los que después y quieran preguntar, acá estamos. Beso. Beso a todos. Chau, chau. Chau, chau.